¿Qué se siente cuando no hay luz? Muy feo. Cuando hay apagones así generales, de hecho cuando se va la luz así en muchos lugares, ¿qué es lo primero que se escucha? ¿Un grito? ¿Verdad que sí? ¡Ah! ¿Por qué gritan cuando se va la luz? Y luego ya uno se empieza a sentir mal. ¿Y qué es lo primero que busca uno cuando se va la luz? Velas. Y luego no tienes velas, ¿verdad? No hay, pero bueno, eso era antes. Ahora ya prendes tu iPhone, ¿no? Tu celular y con su foquito acá. Ya las velas ya pasaron a la historia. ¿Has visto alguna vez, estando en un lugar muy lejano, de repente ves que un destello así en un vidrio o algo que por allá brilló, se alcanza a percibir a mucha distancia, ¿verdad? De hecho, en un estadio, por ejemplo, cuando alguien prende un cerillo, aunque estés totalmente del otro lado, alcanzas a ver una lucecita por allá, ¿sí o no? Ok, hoy vamos a hablar un poquito de algunas parábolas de Jesús que tienen que ver con luz, con semilla, con cosas como esas. Pero quiero empezar leyendo el Salmo 119, el verso, bueno, lo voy a leer todo. No les dio risa porque no lo conocen, ¿verdad? ¿Cuántos versículos tiene? ¿Cuántos? 119, no, el Salmo 119, ¿cuántos versículos tiene? ¿Cuántos? ¿Ciento qué? 176. Bueno, vamos a leerlo todo. Voy a escoger a 176 personas para que vayan leyendo un versículo cada uno. Y ya con eso acabamos y buenos días, que les vaya bien, Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. No, el Salmo 119 en el versículo 105 dice, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Wow. Entonces, la palabra se relaciona con luz, ¿verdad? Con algo que nos ilumina en el camino. Lumbrera es algo que está ardiendo, ¿no? De hecho, a la luna le llaman aquí lumbrera, ¿no? Porque está reflejando la luz del sol. Y la luna, cuando refleja la luz del sol por la noche, también nos ayuda a ver. En realidad, la palabra es luz. Una vez que se hace contacto con la palabra de Dios, se enciende una luz en nuestra mente que se convierte en nuestra guía en los caminos de la vida diaria. Es importante esto. Una vez que se hace contacto con Jesús, se enciende una luz en el corazón y es una luz que debemos empezar a compartir. Pero hoy quiero que me acompañe al libro de Marcos, porque el libro de Marcos se narran los hechos de Jesús de una forma dinámica. De hecho, es el evangelio más corto de todos por la forma práctica y dinámica en la que Marcos presenta sus escritos. En específico, quiero que me acompañe al capítulo 4, donde hay una serie de parábolas, y una de ellas, la más conocida, que es la palabra de ¿qué? ¿La parábola del qué? Del sembrador salió a sembrar. Bien. La parábola del sembrador es famosísima y seguramente usted ha escuchado 1000 mensajes diferentes acerca de esta parábola, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos han escuchado algún mensaje acerca de esta parábola que habla en específico de la palabra de Dios como semilla, y vamos a enfocarnos en las siguientes 3 parábolas de Jesús y su contenido, ¿ok? Así es de que acompáñenme al libro de Marcos capítulo 4 y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana, primero que nada, Padre, por tu misericordia, tu gracia, Señor, porque nos permites, Señor, reunirnos en tu nombre para ser instruidos en tu palabra, para alabarte, para adorarte, Señor, para poder ofrendar a ti, Señor, para estar en tu presencia, Señor, y en comunión unos con otros en el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ok. Marcos, vamos hasta el versículo 21, me voy a saltar la parábola del sembrador porque todos la han escuchado alguna vez en su vida, ¿verdad que sí?
Ok, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a ver los del versículo 21 al 25 para empezar. Y dice, también les dijo, ¿viene la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No viene para ser puesta en un candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de venir al descubierto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, con la medida que mides, os medirán otros y serán añadidos a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿De qué está hablando todo esto? Si lo sacas así, podrías decir mil cosas de esto. Pero la verdad es que todo esto está conectado con la parábola del sembrador, en donde está hablando de la palabra de Dios como semilla. ¿Ok? Ahora aquí comienza a hablar de la palabra de Dios como luz. Dice, les dijo también, después de la parábola del sembrador y su explicación, porque ahí mismo le explica, ahora Jesús nos lleva a una nueva enseñanza, ahí es la parábola del candelero. Ay, de ahí habrán sacado lo del lero, candelero. No, ¿verdad? Que obvio está conectado con la del sembrador y las siguientes parábolas. Todo estas 4 parábolas están conectadas, ¿eh? Entonces vamos a comenzar con la definición de luz que ya en alguna otra ocasión la he dado, y el diccionario de la Real Academia Española dice, radiación emitida por cuerpos calientes que se percibe por el ojo. Agente físico que hace visibles los objetos. En otras partes a veces dice partículas de calor que entra por el ojo. Eso es luz. Así que la luz es algo que nos permite ¿qué? Ver. Eso es luz. Si no hubiera luz, aunque tuviéramos vista, no podríamos ver. ¿Alguna vez has estado en un lugar muy oscuro? Así que no te puedes ver ni la mano así a esta distancia. Qué tremendo es, ¿no? Cuando hay una oscuridad, así una densidad de oscuridad muy grande, aunque abras los ojos así a lo más que puedas, no puedes ver, porque no hay luz. La luz es para eso, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la luz? Iluminar para hacer visible la vida. Los objetos y toda la vida se hace visible a través de la luz. Pero en la parábola de Jesús, el segundo elemento que tenemos es un almud. Y un almud realmente es una medida, pero aquí se entiende como un recipiente para guardar harina. Un recipiente para guardar harina de cierta medida. Después nos presenta una cama y un candelero. 3 cosas, ¿da? Un almud, una cama y un candelero. Ahora, por 64,000 pesos, elige la respuesta correcta. ¿Dónde podría la luz? Opción A, un almud. Opción B, debajo de la cama. Opción C, en un candelero. ¿Quién quiere contestar? ¿O quieres usar comodín? ¿Quieres usar comodín? Porque podemos eliminar una respuesta y puedes usar comodín. ¿Está bien? ¿En dónde se pone la luz? En un candelero. Bien. Y por si aún no te quedó claro la respuesta, el mismo Jesús la da ahí y dice, una luz es para ponerla ¿dónde? En un candelero. Ese razonamiento lo entiende hasta un niño. Una luz que no alumbra no sirve para nada. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, eres un reloj sin manecillas? Ya hay relojes sin manecillas, ¿no? O sea, nunca se imaginó que iban a inventar los relojes digitales ese cuate. Y luego dice, una lámpara sin luz. Una lámpara sin luz no sirve para nada. La luz en la Biblia es símbolo de la presencia de Dios. Juan dijo que Jesús era la luz del mundo. El mismo Jesús dijo, yo soy la luz. Y la luz de Jesús no es para hacer visibles las cosas materiales o el mundo material, sino para hacer visible el mundo espiritual. En el libro de Hebreos dice que nosotros los creyentes somos luminares, es decir,
El creyente es un reflejo de la luz de Dios y por lo tanto debemos de reflejar esa luz. Jesús encendió las primeras luces hace 2000 años. Y aunque muchos han intentado apagar la luz, aún permanece. 2000 años que se prendieron las primeras luces. Así que esa luz se debe ver en nosotros, pero no para brillar nosotros mismos, ¿ok? Porque a algunos les gusta ser muy espirituales, pero ¿para qué? Para brillar y que la gente diga, wow, qué espiritual. Sino para atraer a quien vea esa luz, a la fuente de poder, a la luz principal, que es Jesús. Aquí, luz, en esta parábola, la relaciona con palabra de Dios, con el Evangelio. Y el razonamiento final de Jesús dice que esta luz, la palabra o el Evangelio, no puede ser escondida, sino que saldrá a la luz, será dada a conocer. En el versículo 22 se da este razonamiento, ¿verdad? ¿Lo puedes poner? Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Mucha gente saca este versículo de su contexto, mal entendido, y se usa como una amenaza para los creyentes, para decirle que sus pecados serán expuestos en manera pública. Muchos lo han hecho así, ¿no lo has escuchado así? Yo sí, de hecho, un día un pastor predicó de esto y al final le dije, pastor, ¿sabe qué? No está hablando de eso ahí, está hablando del Evangelio y de la palabra de Dios. Jesús está hablando de la palabra de Dios y dice que esta palabra va a ser manifestada. Va a ser manifestada, empezando por él y las primeras luces encendidas que eran los discípulos. Así que, hermano, tú ya tienes luz, tú has sido iluminado por la palabra de Dios. Desde el momento en que tú hiciste una decisión por Cristo, cuando empiezas a ser instruido en la palabra, tu vida comienza a ser iluminada espiritualmente, ¿sí? Somos iluminados. Y no se vaya a sacar de onda, o sea, no somos acá de los Illuminatis, pero sí somos iluminados. Eso quiere decir, iluminados. Y sí lo somos, hermanos, sí somos iluminados por la palabra de Dios. Hay algo diferente en ti ahora. Tienes una sabiduría diferente que proviene de Dios. Tu sabiduría ya no proviene del mundo, tus filosofías, sus creencias. Y si tienes esa luz, debes de manifestarla. Debes de dar a conocer esa luz porque hay mucho que iluminar, hay muchas partes oscuras todavía. En el tiempo de Jesús, ser cristiano, ser portador de esta luz, ser portador de este mensaje, te ponía en una situación muy peligrosa. Hace rato hablábamos, ¿verdad? ¿Por qué se congregaban en casas? Porque los perseguían. Tenían que esconderse. Ya los cristianos no podían hacer su culto libremente, tenían que esconderse, era muy peligroso tener esa luz, pero aún así ellos seguían predicando, al grado de que muchos de ellos murieron a causa de esto. Ahora, lo más que puede pasar aquí en nuestro país es que te tiren de a loco, o que te avienten no sé, una piedra, si acaso, cosas como esas, ¿no? Pero de ahí no pasa. Así de que, hermano, usted tiene luz, es iluminado. ¿Y sabe cuál es nuestro deber como cristianos? Prender más luces. Es como cuando van pasando la velita y prendes la luz y todos se van pasando la velita y al final todos cantan, entre tantos peregrinos, ¿verdad? Se va pasando la luz, tienes que hacer eso, hermano. Eres llamado para proclamar el Evangelio, para iluminar, para brillar donde hay oscuridad. Nuestra relación con Dios se debe manifestar como una luz que todos pueden ver. ¿Se acuerdan que decían? Y todos sabían que habían estado con Jesús porque había algo diferente en ellos. La gente los veía y decían, wow, estos estuvieron con Jesús, se ven diferentes. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo en la montaña con Dios? ¿Qué dice que tenía su cara? Resplandecía. Por eso se tuvo que poner un velo.
resplandecía, y nosotros debemos de manifestar esa luz, pero se debe de ver esa luz. Porque sabes que además cada uno es responsable de lo que hace con esa luz. La luz se puede debilitar. Hay muchas formas de que nuestra luz se vaya apagando. Te comienzas a llenar de las cosas del mundo. En la mañana Rodolfo hablaba de eso, ¿verdad? De Santiago, cuando dice, el que es amigo del mundo tiene enemistad con Dios. ¿Qué es ser amigo del mundo, hermano? ¿Qué es ser amigo del mundo? Acá que te levantas y dices, buenos días, mundo, ¿cómo estás? No, ser amigo del mundo es tener las filosofías del mundo, creer las filosofías del mundo, vivir de acuerdo a las corrientes del mundo, comprometerse más con las cosas del mundo que con las de Dios. ¿Ok? Te llenas de cosas que no son de Dios y entonces tu luz se comienza a hacer más chiquita. Se comienza a opacar. Comienza a opacarse poco a poquito. Hay muchas cosas que pueden debilitar la luz. La apatía, la falta de compromiso, la falta de conocimiento de la palabra, las distracciones del mundo y por supuesto el pecado. La desobediencia a la palabra de Dios. Porque dice, porque el pecado es ¿qué? La transgresión a la ley. ¿Okay? Entonces la palabra es algo que alumbra nuestro caminar y tiene un propósito principal y es alumbrar. Ya tienes luz. Qué padre en los pueblitos así cuando dicen, ya tenemos luz, ¿eh? Que no había luz y ya tienen el primer foquito ahí. Ya tienes luz, hermano. Tú ya tienes luz. Ya has sido iluminado por la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú qué eres? ¿Eres una cubeta? ¿Eres un colchón? Algunos sí tienen tamaño de colchón, pero bueno. ¿Eres un almud? ¿Eres una cubeta? ¿Eres un colchón? ¿O eres un candelero? ¿Qué eres? ¿Qué eres, hermano? La respuesta correcta es ¿qué? ¿Un qué? Un candelero. Ajá. Aunque algunos insisten en ser almud o colchón. Ajá, ¿y por qué? Esconden la luz. No la manifiestan, ¿ves? O sea, la quieren traer escondida. Hay muchas maneras de esconder la luz. Y podríamos mencionar una larga lista de las cosas que esconden la luz, que no la dejan salir. Pero cada quien sabe lo que está haciendo sombra en nuestras vidas. ¿O no? Como dice, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. La verdad no puede permanecer escondida, hermano. Jesús dijo que hay algo en esa verdad de la palabra que la hace inextinguible. ¿Okay? Aunque muchos siguen luchando por extinguir esa luz. Hay mucha gente, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Cada día van más hacia la oscuridad en lugar de ir a la luz. Van siguiendo luces falsas, que son temporales, que no tienen brillo eterno. Hay gente que no tiene luz. Y la luz que tiene no proviene de Dios, es luz que proviene de otros lugares. Las nuevas generaciones se van alejando cada día más a la oscuridad. Y lo podemos ver, hermano. Claramente lo podemos ver. Los jóvenes ahora no quieren saber nada de Dios porque, qué aburrido, Dios es para los viejitos. Ajá. ¿Sabes por qué no? Porque no entiendes, porque no has entrado en profundidad de la palabra. Y por eso se te hace como que, ay, qué aburrido. Nosotros somos portadores de la luz. Y esta luz debe estar en un candelero donde se pueda ver. No debe de estar debajo del colchón. Hace 2000 años Jesús iluminó a la humanidad con su presencia. Y cuando comenzó Él, empezó a encender luces.
Hace 2000 años Él comenzó a encender luces. Y un día la humanidad va a volver a ser visitada por Dios y será iluminada una vez más. Pero mientras eso sucede, nosotros somos los responsables de llevar esa luz, de ser candeleros que portan esa luz y que alumbran en todo lugar. Y algo que te quiero decir y es muy importante, y por favor, no trates de brillar donde ya está iluminado. A muchos les gusta brillar en la iglesia, cuando ya está todo iluminado. Brilla donde hay oscuridad. Ahí es la onda, ¿ves? Jesús comenzó encendiendo luces y esa luz sigue encendida. Y luego dice en el 23, esto es impresionante, ya que habló de la luz, de que somos portadores y que se tiene que poner encima de un candelero, que debe de brillar esa luz. Luego dice, si alguno tiene oídos, ¿para qué son los oídos? Para rascárselos con un pasador. Dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Algunos cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios, pero aquí hay una extensión de la parábola del candelero. Esta es una extensión de esa misma parábola, ¿ok? Y Jesús ahora, ¿qué dice? Exige atención. Dice, escuchen con atención lo que les voy a decir. ¿Ves? Primero ya les dijo, ustedes tienen luz, ya tienen que exhibir esa luz. Y ahora la extensión dice, mira lo que oyes. Y ahí sí le puedes decir, oye Jesús, ¿cómo voy a ver lo que oigo? O sea, ¿cómo se puede ver lo que oyes? ¿Cómo se puede ver lo que se escucha? La siguiente parte de ese versículo así dice. Muévele tantito, por favor, Chispita. Ajá. Mirad lo que oyes. ¿Cómo se puede oír? Bueno, aquí está hablando de discernimiento. Ten cuidado con lo que escuchas. Ajá. Piensa en lo que estás escuchando. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y luego dice, medida y medido. Medida y medida, dice, porque te van a medir. De la misma manera que tú mides, te van a medir, pero ¿de qué está hablando? Y dice, y aún se te va a añadir a vosotros los que están escuchando. Dice, a los que están oyendo, se les va a añadir. Entonces, todo lo que una persona obtenga en cualquier área y en lo espiritual también, está determinado por lo que da. Por la entrega que hay. Cuanto más tiempo le dedicas a una actividad o a cualquier proyecto de vida, mientras más tiempo le dediques y le pongas atención y diligencia a lo que estás haciendo, ¿sabes qué vas a hacer? En automático vas a sacar más de eso. Le vas a sacar más jugo. Pero en este caso aquí es la palabra. Y lo que está diciendo Jesús es, cuando más tiempo le dediques a las cosas de Dios, más vas a obtener de ellas. Está maravilloso esto. Y luego, el punto es que siempre debemos de tener disposición, de estar atentos. Porque estoy recibiendo, ¿qué dice? Conforme a mi medida. Y la medida que marca Jesús ahí para los que escuchan no tiene límite. Dice, si estás escuchando, se te va a añadir. Pero también dice, si tengo poco interés, recibiré poco. Si no pongo atención, si no hay disposición, si no escucho, pues voy a recibir menos. Si estoy distraído, apático, dormido, desinteresado, etcétera, etcétera, o porque me trajeron a fuerzas, pues no vas a sacar ningún beneficio de la palabra de Dios. Y mucho menos vas a obtener luz en tu vida. Entonces,
no se te prende el foco. ¿Alguna vez has dicho eso? Ya se me prendió el foco. La palabra de Dios te prende el foco, pero el foco espiritual, ¿ves? La sabiduría de Dios. Y dice que si estás distraído o apático o cualquier cosa, o sin ganas, pues no hay. Pero Jesús dice que los que escuchan, ¿qué? Se les va a añadir. Es decir, la disposición de escuchar te añade, te da más. Y mientras más recibas, mayor es el compromiso para ti. Pero ese compromiso va a ser maravilloso para ti porque tú tienes la disposición de tomar más luz. Y ahora dice, ya escuchaste, ¿verdad? A los que escuchan, dice, a los que oyen, están escuchando. Y mientras más dispuesto estás a recibir, la medida de recibir se va extendiendo. Por eso dice Jesús, a ustedes que están escuchando, se les va a añadir. Wow. Mientras más disposición haya en tu corazón hacia la palabra de Dios, mayor revelación encontrarás. Mayor luz vas a recibir. Tu luz va a ir creciendo. Lo que se podría traducir, vas a tener mayor cantidad de semilla. Así que aquí tenemos dos grupos. Los que ya están escuchando con atención y se les va a ser añadido a su medida. Mientras más vas recibiendo, estás preparando para extender más la medida, para que tu luz se extienda. Cada vez más luz, cada vez mayor revelación, cada vez mayor semilla, lo que también te lleva a mayor compromiso, pero con gusto. Y el segundo grupo, los que escuchan sin atención, o de plano no escuchan, o no tienen interés, pero pretenden ser iluminados, este grupo solo tiene una religión, son rutinarios, los poco interesados, obvio tienen poco. ¿Por qué? Porque su medida, su capacidad de recibir es apática, no están interesados. Así que lo poco que tienen en su vida espiritual, dice Dios que se les quitará. Toin. Wow. ¿Eh? Lo poco que tienen se les va a quitar. Lo irán perdiendo en automático. ¿Sabes por qué? Porque la luz se debe de alimentar. Si se debilita, llega un momento en que se apaga. ¿Qué haces para mantener una fogata prendida, hermano? ¿No has escuchado aviva el fuego? Con el ese, ¿cómo le hace? ¿Cómo se llama eso? ¿El aventador? ¿Cómo se llama? El soplador, ¿ok? Agarras el soplador, con mano en la cadera, acá, paras un poquito así. Aviva el fuego, hermano. ¿Ves? ¿Sí? Tienes que avivar el fuego. Por cierto, les recomiendo una canción de uno que se llama Mario Ceballo que se llama Aviva el fuego. Ahí la encuentran en Spotify. Si tú dejas que el fuego se vaya a la llama, llega un momento en que desaparece, hermano. Y para volverla a prender, no es tan difícil. Pero si tú la mantienes prendida y prendida y prendida y prendida. Así que como en estos no hay interés en ser iluminados por la palabra, son de la bola y no más. De nada sirve, lo poco que tengan se les va a quitar. Y van a caer en oscuridad, en una religión sin sentido, sin ser portadores de luz o de semilla. Y esos no alumbran y no siembran. Son de la bola. Entonces, para que no se apague tu luz y te sea añadida medida, tienes que tener disposición de escuchar, estudiar, escuchar con atención, venir dispuesto a recibir. Estudia tu Biblia. Dios te va a dar revelación.
sobre todo con interés. ¿Y sabe qué más? Tener intimidad con Dios en oración. No todo es puro estudio, también tiene que haber intimidad con Dios en oración. De lo contrario, si no tienes interés de hacer nada de esto, lo poco que tienes se te va a quitar. ¿No ha visto cómo se enfrían los cristianos? Así. Empiezan con apatía, ya después no leen la Biblia, prefieren estar ahí en redes sociales que leyendo la Biblia y cosas como esas, o voy a ver una serie aquí y acá, la Biblia, no hay oración ni nada, y al rato ya los ves ahí. Así es de que cuando asistimos a un culto de estos de adoración, venimos preparados de mente y corazón, porque estamos buscando la verdad sinceramente. El que la busca sí va a recibir. Pero la tierra, para poder sembrar, se tiene que preparar desde antes. El candelero debe estar listo antes de encender la luz. ¿Verdad que sí? Es lo más práctico. Una vez que enciendes la luz ya sabes dónde la vas a poner. No enciendes la luz y andas con la vela así en la mano. ¿Dónde está el candelero? ¿Dónde está el...? Ya está listo. Hay disposición, hay compromiso, hay entrega, hay atención. Mucha gente desea ser iluminada, recibir revelación de la palabra sin tener compromiso. ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? No puedes. Hay mucha gente que está buscando a Dios en un lugar equivocado. Dicen, es que estoy buscando de Dios. ¿No has escuchado eso? No, si yo sí busco de Dios. ¿Y dónde lo buscas? Pues en internet, ¿no? Así que mientras más te adentres en la palabra, mayor revelación tendrás de la misma. ¿Qué pasa si yo pretendo interpretar una obra de arte si no tengo conocimiento de la materia? Por ejemplo, yo veo un Picasso y digo, chale, lo puedo hacer, bueno, un niño lo puede hacer mejor. Pero los que conocen el arte y están metidos en esa materia, una sinfonía, por ejemplo, si no sé nada de música, escucho una sinfonía y obviamente no voy a entender su belleza, no voy a tener revelación de lo que es, porque no tengo la preparación tal vez, y tal vez me guste más, digo, no, está mejor la de debajo del sombrero, hay un hombre ranchero. Pero si tengo el conocimiento de la materia y entiendo un poquito acerca de eso, voy a poder escuchar y voy a poder apreciar esa obra de arte con una magnífica perspectiva. Lo mismo es en la palabra. Si no dedicas tiempo al conocimiento de la Escritura, a tener intimidad con Dios, no voy a poder interpretar nada de esto. Puede ser que aún lo que había logrado lo pierda. Porque si evades la responsabilidad como luz encendida que eres, pues lo más seguro es que te apagues. Y luego dice el verso 26 al 29, decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y se duerme y se levanta el otro día, se levanta de noche y de día y la simiente brota, crece y él no sabe cómo. Luego dice el 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, hasta llegar a ¿qué? Y cuando el fruto fue producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Wow. Aquí ya conecta la parábola del sembrador, la del candelero, el oír con atención, con semilla. Una vez más, todo lo que está diciendo Jesús aquí es hablar de la palabra, está relacionado con la palabra y sus efectos.
y lo que se debe hacer con el mensaje, ¿ok? Y ahora dice que el reino de Dios es como un hombre cuando siembra y vuelve al mismo contexto, con todo esto en un mismo sentir. Todo está conectado aquí, no está separado, ¿ves? Todo está conectado, todo ese capítulo está conectado. Y nos habla ahora del proceso de nacimiento y crecimiento de una nueva planta. El trabajo del labrador, ¿cuál fue? Poner la semilla en tierra. Y obvio, en la parábola del sembrador que no dijimos hoy, es tierra buena, no es pedregal, ni es espino, ni junto al camino. Cae en tierra buena esa semilla. Entonces el hombre se va a dormir y mientras duerme, la semilla comienza a germinar. ¿Okay? El hombre siembra la semilla, pero no la hace crecer. ¿Está de acuerdo? Aunque tú te le pongas enfrente ahí y le digas, quiero una naranja. ¿Por qué no has dado naranjas? Tú no la puedes hacer crecer. Ni siquiera sabe cómo crece. La semilla tiene vida y crecimiento en sí misma. Tiene vida y crecimiento en sí misma. El hombre puede sembrar y hacer su contribución de cuidados, regar, preparar la tierra antes de la semilla y todo eso, pero no puede dar vida. Lo que da vida a la semilla es la semilla en sí misma. El reino de Dios es de Dios. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta, hermano. El reino de Dios es de Dios y nosotros no podemos crear ese reino. Pero sí podemos sembrar, sí podemos iluminar y sí podemos recibir para dar. ¿Ok? Así que el comienzo de crecimiento de una planta en ocasiones es imperceptible y a veces es muy lento en algunas. Pero así la palabra de Dios debe de ir trabajando en nuestras vidas por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cuál es tu parte? Escuchando, leyendo, poniendo por práctica lo que aprendes en la palabra de Dios, teniendo disposición, y entonces inesperadamente comienza a surgir el primer brote. Y cada brote cada vez es más notorio. ¿Quién tiene plantitas en su casa? ¿Qué tal cuando le sale un botoncito así? Dice, ¡ay, ya le salió un botoncito! ¿Verdad? Y estás feliz porque notas un primer cambio. Y después ves que ese botoncito va creciendo. Y estás feliz y lo comienzas a cuidar y alimentar. Es lo mismo en la palabra de Dios, hermano. Cuando se comienza a trabajar con una persona, tiene que hacer lo mismo. No nomás es agarrarlos a bibliazos. ¡Órale, haz la oración! La semana pasada hablé de discipular. ¿Sabes? El reino de Dios sigue avanzando. Dios tiene un plan. Y tal vez nosotros pensamos que va muy despacio, pero está creciendo. El reino de Dios está creciendo, aunque nosotros ni lo notamos. Nos vamos a dormir y despertamos, y cuando despertamos hay nuevos brotes. El reino de Dios sigue avanzando. Cuando la semilla cae en buena tierra, el crecimiento es inevitable. Tú no sabes cuando tú llevas semilla cuál va a caer en buena tierra, pero cuando cae en buena tierra, el crecimiento es inevitable, hermano. Dios prosigue con su plan, y cuando una semilla cae en buena tierra, déjame decirte que puede tirar hasta una barda. ¿Se ha visto? Los árboles cuando empiezan a echar raíces, hasta tiran, levantan banquetas y tiran. Hay un poder fabuloso en eso. Y era una semillita. ¿Cuál es el fin de la semilla? La semilla va pasando por etapas. Ahí dice, ¿no? Primero hierba, luego espiga, luego grano, hasta llegar al fruto. ¿En qué etapa estaremos, hermano? Como iglesia mundial, no sé, pero individualmente, ¿en cuál es tu etapa ahorita?
Todavía eres hierbita nada más, o ya eres espiguita, o ya hay grano. Ya se comienza a ver el primer fruto aquí maduro, bonito, así. Dices, wow. Qué maravilloso, ¿no? La forma en que Jesús está hablando. Y luego dice, y una vez que ya está el fruto listo, ¿qué dice? Se mete, ¿qué? La hoz. ¡Wow! Está hablando del final, hermano. Cada etapa va revelando cambios notorios y en ocasiones drásticos. Y al final se mete la hoz. ¿Y sabe qué? La cosecha del reino también va a llegar. ¿Y sabe cuáles frutos son los que recoge Dios? Los frutos buenos, hermano. Wow, ¿ves? ¿Qué hacen con los malos? Se tiran, hermano. El punto aquí es el crecimiento del reino, la transformación de cada persona que ha recibido semilla, que ha recibido luz. Y luego 30, 31 y 32 para terminar. También decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Es decir, ¿a qué se parece el cielo? ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué lo compararemos? Dice. Y dice, es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Mas después de sembrado sube y se hace mayor que todas las legumbres y echa grandes ramas de tal manera que hasta las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? En el mismo contexto, la palabra, el reino, la luz, la siembra. Ahora Jesús se va a la semilla de hortaliza más pequeña. ¿Alguien ha visto una semilla de mostaza? ¿No? Son unas cositas así del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y esa semillita llega a convertirse en un arbusto que supera a muchos de su especie y a tal manera que puede albergar hasta nidos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Hace 2000 años, ¿sabe cómo inició esto? Hace 2000 años, con una pequeña semillita. Un pequeño inicio del reino de Dios sobre la tierra. Por eso Juan el Bautista, cuando apareció, ¿qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado. Ha llegado el reino de los cielos. Y luego Jesús empieza su predicación y lo mismo, dice, el reino de los cielos está aquí. Comenzaba hace 2000 años. 12 pequeñas luces, 12 sembradores. Era un comienzo pequeño. Pero ¿sabe qué? Va a terminar siendo un gran arbusto. Tanto que puede albergar ahí aves. Hermano, nunca se desanime por los pequeños inicios, por las pequeñas cosas y cambios que Dios está haciendo en nuestras vidas y en los demás. Lo que Cristo dice es que el Evangelio va a triunfar sobre toda oposición. Así termina. En una universidad teológica dijo el profesor a un joven que estaba en clase, descríbame el Apocalipsis en 2 palabras. Y dijo, Cristo gana. Tan tan. Tan tan. Cristo gana, ¿ok? El reino de Dios va a terminar. Dios tiene un plan y tiene que terminar como Dios lo ha planeado. Así es de que no tengamos desánimo por pequeños comienzos, por los pequeños cambios, porque lo que dice es que Dios va a triunfar. En aquel entonces, lo que Jesús hizo con 12 hombres podría parecer algo insignificante. Pero ve hoy lo que hicieron esos hombres, 12 hombres instruidos por Cristo. Miles de creyentes en el mundo. 12
que se pusieron las pilas, que fueron portadores de luz, que comenzaron a sembrar, que lo único que había en su mente era llevar el mensaje, llevar, discipular, hacer discípulos. Cristo dijo antes de irse, ¿qué les dijo? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por eso, porque tengo esa autoridad, los envío a que prediquen el evangelio, hagan discípulos y les enseñen todas las cosas que yo les enseñé. A eso eres llamado, hermano. No nomás hacer de la bola, ¿ves? Y no necesitamos salir todos juntos acá. Tú, cada día de tu vida es una oportunidad para encender una luz. Cada día de tu vida es una oportunidad para encender una luz. Hoy hay miles de creyentes, miles de luces, miles de sembradores. Qué lástima que muchas de esas luces están debajo del colchón o de una cubeta. Qué lástima que muchas de esas semillas están retenidas. El reino comenzó con una semilla, pero ahora esa pequeña semilla tiene lugar para todas las naciones del mundo. Siempre y cuando estén dispuestos a recibir luz, a ser candeleros. Así que, hermano, tú ya tienes luz, ya tienes semilla. ¿Qué vas a hacer? Ya lo sabes hoy. Estás escuchando, dice Jesús, pero a los que escuchan se les va a añadir. Y a los que no, lo poco que tienen se les quitará. ¿Qué vas a hacer? ¿Recibir más o vas a perder aún lo que tienes? Atrévase a brillar para Cristo, hermano. Atrévete a sembrar para Cristo. Atrévete a recibir añadidura. Atrévete a hacer luz, a ser un sembrador de la palabra. Amén. Dale un aplauso bien fuerte a mi Señor. Bien, ponte de pie, vamos acabando alabando a nuestro Dios. Oye, eres una luz, hermano, ¿ves? Eres una luz. Así nomás ve cuántas luces prendidas, ¿eh? Pásame los lentes oscuros porque esto está duro. Bueno, tal vez ustedes no lo puedan ver, pero yo sí estoy deslumbrado de tanta luz. Ahora sí ya podemos ver bien. Qué bonito, hermano, que has sido llamado a ser un iluminado, a ser un sembrador de Dios, a levantar cosecha, porque un día Dios va a levantar toda su cosecha, va a meter la hoz. ¡Wow! Y Dios espera encontrar mucho fruto en la vida de cada uno de nosotros. Sí, cierra tus ojos. Oh sí, Señor. Te pedimos, Padre, que hoy nos ilumines, Señor. Que podamos ser portadores de ese mensaje, candeleros, Padre. Que podamos ser sembradores, Padre, de tu palabra. Usa nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Padre, en todo momento. Y sí, Señor.